sed bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Aprender Cada Día. Bueno, como podéis ver en este ejemplo que os he puesto, una aplicación típica sería la placa base de una columna. También la aplicación de esta soldadura es muy habitual y muy usada en la unión de un tubo a una brida plana. En primer lugar, lo que voy a hacer es limpiar las rebabas producidas por el proceso de corte de la tubería. Es muy importante la selección correcta del electrodo que vayamos a utilizar. En cada caso necesitaremos uno en concreto. Tendremos que tener en cuenta la polaridad con la que se puede trabajar con este electrodo en concreto, que como veis funciona tanto al positivo como al negativo, es decir, inversa o directa, y yo en este caso voy a utilizar la polaridad directa, es decir, el electrodo al negativo. Ahora os pongo el paso previo que debéis conocer o saber ejecutar antes de realizar esta soldadura. La soldadura que vais a ver en el vídeo es una soldadura en ángulo interior conocida como PB según la normativa UNE ISO y también conocida como 2F según la AWS. A continuación, en este fragmento podréis observar la técnica básica que necesitáis saber para realizar esta unión. En la primera pasada, en la pasada de raíz, he preparado esto para que veáis una inclinación que tendríamos que dar, que no sé si se apreciará del todo correctamente en el vídeo, de 45 grados, ¿de acuerdo? Y apuntaríamos directamente al eje, al eje de las dos, a la unión de las dos chapas, ¿vale? Formaría el electrodo con las chapas, pues la bisectriz de los ángulos de ellas dos. Y tendríamos, este sería el ángulo de trabajo. En cuanto al ángulo de avance, tendríamos unos 10 grados. Esto para el primer cordón, ¿de acuerdo? En el caso de esta unión que vamos a realizar, necesitamos llevar estos mismos ángulos, tanto en el de trabajo, que sería unos 45 grados, como el de avance de unos 10 o 20 grados. Al ser un tubo, para poder mantener correctamente tanto el ángulo de trabajo como el ángulo de avance, debemos ir girando la muñeca o el brazo a medida que vamos avanzando, y un error común es no hacerlo. Por eso conseguimos al final un ángulo de avance incorrecto. Aquí podéis observar cómo comienzo o hago una simulación de cómo comenzar con los ángulos de avance y trabajo correctos, y a medida que vamos avanzando vamos girando la muñeca y el brazo de tal forma que al finalizar tenemos también los ángulos de forma correcta.
que damos el primer cordón, pasaríamos a la segunda capa que lleva dos cordones, uno debajo y otro en la parte de arriba, es decir, primera capa un cordón solo, segunda capa dos cordones, primero empezando por abajo, y sería así. Segundo cordón tendríamos que ponerlo un poco más levantado el electrodo, y sería ideal que nos quedara una forma de este estilo, abarcando un poco más de la mitad del cordón de raíz, no hasta la mitad, un poco más, ¿vale? Un poco más de la mitad. Con esto conseguiríamos tener una base muy buena para luego depositar en el tercer cordón, o sea, para tener una buena base para que al depositar el tercer cordón, pues nos quedase ahí bien sujeto y conseguir una buena línea de fusión. Como digo, tendríamos 60 grados en el ángulo de trabajo y en el ángulo de avance unos 10 grados, muy parecido a una horizontal normal. Cuando tuviéramos este cordón, pasaríamos al tercer cordón. En este caso, como veis, hemos variado la inclinación, porque esto se parece un poquitín más a una cornisa. No es evidentemente una cornisa, pero tenemos que mitigar un poco el efecto de la gravedad. Tenemos que apuntar un poco más arriba. Y aquí, si os fijáis, esta línea que se enciende sería nuestro cordón anterior, y el cordón quedaríamos al final. Y como resultado se supone que nos tendría que quedar algo, dijéramos, hacia plano, hacia 40, que formasen una superficie plana, una escuadra perfecta. Aquí evidentemente para darle un poco de realismo yo le he dado un poco de abombado, tampoco va a ser perfecto, pero la idea es que quede plano, ¿de acuerdo?